Hola, ¿cómo anda la comunidad zapatera de molderíadecalzado.com? Yo soy Marcia Quiroz, diseñadora industrial especializada en calzado y estoy haciendo este videito porque hay una duda recurrente que me preguntan muchísimo. Y gracias a Hernán que me dejó un comentario en el blog que dice que le gustaría aprender a hacer zapatillas deportivas pero no tiene experiencia ni nada referente al diseño. Se me ocurrió justamente explicarlo en video algunas cositas, unas pautas para que te ayuden a entender por dónde te gustaría comenzar para lograr tu objetivo y por dónde diría yo que sería desde mi punto de vista lo más sencillo y conveniente para que tengas buenas bases profesionales en lo que vos quieras emprender en este mundo del calzado. Vamos a conocer un par de cositas que te va a ayudar a entender qué pasos hace un calzado para poder fabricarse y en dónde te gustaría estar vos para poder saber en dónde tenés que capacitarte. ¿Vamos? Bien, para entender por dónde comenzar a emprender y a aprender en el mundo de el diseño y la fabricación del calzado, vamos a ver que para obtener un zapato desde cero es necesario que pase por lo menos por 7 profesionales distintos. Diseño, moldería, corte, aparado, armado, ensuelado y empaque es lo mínimo que debemos aprender para realizar cualquier calzado desde cero. En el diseño lo que vamos a hacer es planificar y ver cuáles justamente los pasos lógicos a seguir para obtener exactamente lo que queremos obtener. Y para eso, cuando lo tengamos claro, vamos a tener que hacer un molde. El molde es mega específico para cada diseño que necesitamos hacer. Para cada calzado que vos quieras llevar a la realidad, vas a tener que tener un molde. Luego arranca lo que llamamos precisamente todo lo que es la etapa de manufactura, ¿sí? Una vez que vos ya tenés bien planificado el diseño y tenés la moldería de ese diseño, básicamente comienza a cortarse los materiales, a coserse, que es la etapa del aparado, a armarse ese corte con nuestro diseño sobre la horma que utilizamos, a ponerle la suela y a terminarlo con la limpieza y la terminación final. Entonces, podemos entender de esto mínimo e indispensable para fabricar un calzado es que, primero y principal, yo pienso que es súper rico tener por lo menos una experiencia integral al inicio de nuestra carrera en este rubro. Si experimentamos cada una de nuestras de estas etapas, básicamente vamos a tener como justamente la experiencia de haberla vivido y vamos a entenderla de una mayor manera. Vos podés después justamente, si no te gusta armar, derivarlo o si no te gusta cortar, también derivarlo. Todo se puede derivar, pero es importante que lo sepas. Entonces, para mí, la experiencia integral de diseñar y fabricar un calzado está excelente y te va a servir un montón. Vamos a ver que toda la etapa de lo que es manufactura, desde el corte en adelante, obviamente si queremos hacer un zapato Luis XV, un zapato de taco alto, un zapato de plataforma o uno bajo, van a tener justamente sus pequeñas diferencias, pero la base, por ejemplo, de la costura va a ser siempre la misma, la base del armado va a ser siempre la misma. Una vez que ustedes sepan muy bien aparar, armar, cortar, ensuelar, básicamente las técnicas siempre tienen la misma base, por más que después tengan, obviamente, cada uno de los modelos tengan sus propios secretitos y demás. Lo que vas a tener que aprender sí o sí distinto es la moldería. La moldería para hacer una bailarina es una moldería para hacer bailarina y no te va a servir para hacer bota. La moldería para hacer un zapato de fiesta
abierto o cerrado no es la misma que para hacer un deportivo, obviamente. Parece que estoy diciendo una obviedad, pero a lo que quiero llegar es que justamente para que vos puedas diseñar absolutamente todos los calzados que quieras, vas a tener que aprender la moldería de cada uno de esos tipos de calzados. Y luego, cuando vos aprendés a armar bailarinas, vas a armar muchas bailarinas, pero también esa misma técnica te va a servir para armar acordonados y zapatillas y demás. Y lo mismo con el aparado, que tiene, una vez que vos aprendés y dominás todas las costuras y las haces súper prolijas, todas las terminaciones, quise decir, básicamente esas terminaciones las vas a poder aplicar tanto en una bailarina como en una bota. Entonces, si ustedes no tienen ningún tipo de experiencia en el mundo del calzado, básicamente lo primero que les digo es que está buenísimo que tengan una experiencia integral desde el diseño hasta el empaque para que ustedes sepan en cuáles de las etapas les gustaría más estar bien abocados y poder perfeccionarse en eso. Y luego, si lo que a ustedes les interesa es diseñar, por ejemplo, como la consulta que me llegó, zapatillas deportivas, y los que les interesa es ustedes hacer la moldería y el diseño de esa zapatilla deportiva, inevitablemente van a tener que aprender moldería, y si se quiere aprender y dominar verdaderamente muy bien, hay que aprender inevitablemente, como todo en la vida, desde lo más básico hasta lo más complejo. Por ejemplo, en un posteo del blog en molderiadecalzado.com, yo ya hablé de esto, que son las tipologías de calzados. Existen tres grandes familias que podemos ver en el rubro del calzado, que son los zapatos, las sandalias y las botas. Estas tres familias tienen justamente un montón de integrantes, y para cada uno de esos tipos de calzado vamos a necesitar una moldería distinta. Entonces, ¿qué es lo que yo considero que está muy bueno hacer para dominar muy bien la moldería técnica de calzado? Justamente empezar por lo más sencillo, entre comillas, porque cuando ustedes se ponen por primera vez a hacer una moldería de bailarina, se dan cuenta que como mínimo tiene 7 piezas distintas, y al estar aprendiendo por primera vez algo, está buenísimo que sea lo más sencillo y no arrancar, por ejemplo, con botas. ¿Por qué? Porque además, cuando uno arranca con lo más sencillo, se va familiarizando con la técnica, con el hacer, con el vocabulario, con las herramientas y demás. Entonces, para tener muy buenas bases e ir incrementando la dificultad, pero entendiendo absolutamente todo, en moldería técnica yo lo que aconsejo es comenzar por una bailarina, luego por un mocasín. En la bailarina justamente es uno de los modelos más sencillos y tiene el mínimo de piezas que podemos encontrar en una moldería. Te va a servir muy bien para arrancar, y como justamente no tiene un diseño muy complicado, vas a aprender muy bien las primeras etapas. Luego, con un mocasín vas a aprender un concepto muy importante para seguir avanzando en dificultad en moldería, que es el concepto de cambre, que eso la bailarina no lo tiene. Luego puedes seguir por cualquier abotinado, o inglés o prusianos. Los acordonados tenemos dos estructuras y podés seguir por cualquiera de los dos. Para arrancar por botas, lo que sería la bailarina de las botas, digamos, lo más sencillo, es los borcegos. Luego puedes seguir por botineta, por bota y sandalia. Digamos, yo desde mi punto de vista, una vez que ustedes entienden y comprenden el vocabulario, el hacer y la técnica de la moldería, haciendo una bailarina, un mocasín y cualquiera de los acordonados, ya vamos a estar hablando como en el mismo vocabulario, con la misma técnica, y toda la parte
de dificultad que aparece en las botas y en las sandalias, porque todo el mundo piensa que las sandalias son sencillas por ser tiritas, pero las tiritas hay que diseñarlas bien, hay que ubicarlas bien y hay que fabricarlas bien como para que esa sandalia sea muy útil y muy cómoda. Entonces, esa es mi escala de dificultades que aconsejo para poder aprender una muy buena moldería y para ir justamente aprendiendo con bases sólidas. Pero ustedes me dirán como diciendo, ay, Marcia, es re aburrida la bailarina o el mocasín no me gusta. Pero lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, cuando uno ya sabe hacer una bailarina y también sabe hacer una sandalia, puede resolver cosas como esta, porque justamente tiene una estructura de bailarina, pero con su talón abierto, y acá tenemos justamente saberes de dos tipos de moldería, de sandalias y de bailarina. Acá tenemos una bailarina súper hermosa y acá tenemos una guillermina. Las guillerminas básicamente es una modificación de la moldería base de bailarina. Lo que quiero decir es que justamente como ustedes piensan que hay 1,5 millones de tipos de calzados en el mundo, van a tener que aprender 1,5 millones de molderías. Pues no tanto, porque estamos trabajando con molderías bases que luego pueden ser modificadas para justamente obtener miles y miles de modelos como hoy conocemos en el mundo. ¿Se entiende cuál es la idea? Vamos con el mocasín. Justamente, por ejemplo, es el segundo modelo que yo enseño y es uno de los modelos más básicos pero más importantes. Pero de un mocasín pueden sacar justamente el mocasín típico, pero también podemos sacar mules y también podemos sacar zapatos altos y siempre con la misma moldería base de mocasín. Y el último ejemplo que les quiero dar es que justamente los abotinados, que sería mi tercer modelo increciendo en la dificultad de moldería, que tenemos el prusiano y el inglés y vamos a responderle justamente a el muchacho que me escribió. Y si ustedes ven, las zapatillas también tienen la misma estructura que los acordonados, solamente que tienen otra materialidad, tienen otro tratamiento y tienen justamente sus peculiaridades. Pero básicamente es exactamente lo mismo en cuanto a conocimiento técnico que desarrollar un zapato acordonado. Entonces, espero que les haya quedado súper claro por dónde arrancar en el rubro del calzado. Yo arrancaría justamente por las bases. Siempre despacito se llega muy lejos. Entonces, mi consejo es que no sean ansiosos si quieren resolver moldería. Inevitablemente, la moldería es algo muy técnico y cada tipo de zapatos necesita una aplicación distinta de los saberes de anatomía y de los saberes técnicos de resolución de cambres sobre la horma. Por lo tanto, inevitablemente desde mi punto de vista hay que arrancar desde lo más básico, que es una bailarina, hasta lo más complejo, que es una bota. Y luego ir practicando mucho cada una de las etapas de fabricación para que les salga súper prolijo lo que es costura, corte, armado, etcétera. Bien, y voy a cerrar con una última cosita porque también me lo consultan, pero es muy difícil. Si no me explicás directamente esta bota, ¿no la voy a entender? No, claro que la puedes entender. Inevitablemente, si vos no tenés ningún tipo de conocimiento de moldería de calzado y yo te explico una bota y la hacemos juntas, obviamente la vas a entender y seguramente la puedas replicar. El problema es que justamente vas a entender solamente ese diseño de bota y no todos los diseños de botas. Y lo que a mí me interesa enseñar es justamente arrancando desde cero. Básicamente vos vas a tener herramientas para tener mucho conocimiento y que puedas diseñar
lo que se te ocurra porque tenés los conocimientos para hacerlo. Estos híbridos que te expliqué recién, lo vas a poder hacer siempre que empieces desde cero, entendiendo absolutamente todo muy bien, desde lo más básico hasta lo más complejo. Te mando un beso. Chao.